Buenas noches. Bueno, como vieron, otra vez el tema es eh, el cristiano en el mundo o el mundo y el cristiano, o qué relación debemos de tener nosotros los cristianos en cuanto al mundo. Digo, eso queda muy claro en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el verso 4. Dice algo bien interesante, dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Acuérdense que la Biblia dice que este, el Dios de este mundo es Satanás. De hecho, también dice, por cuanto el Dios de este mundo ha sido vencido, Jesús ya venció a Satanás. Y entonces, bueno, eh, Satanás es el que maneja este mundo. Si ustedes pueden fijarse los medios de comunicación, los gobiernos, eh, no sé, los streamings, películas, todo está manejado por por el enemigo, ¿sí? Y en todo quieren adoctrinarnos y adoctrinar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, debe de haber una separación entre lo que es el Hijo de Dios. De hecho, también lo dice que no hay ninguna comunión entre el Hijo de Dios y Satanás. No debe de haber ninguna relación entre nosotros y con el mundo. De hecho, nosotros solo debemos de estar en el mundo para rescatar a las almas perdidas. Ok, el mundo no toma en cuenta a Dios y resiente sus normas, rechaza rehúsa los caminos y la forma de vivir establecida por Dios, o esa forma de vida que Dios nos sugiere, por así decirlo, en su palabra. Acuérdense que dice la Biblia: aquí les doy libertad para escoger el camino que ustedes quieran, el bien y la muerte, digo, el bien y la vida, el mal y la muerte, escoge tú. Entonces tenemos que escoger, tenemos ese libre albedrío para escoger. A nadie se le fuerza o se le forza a hacer nada en contra de su voluntad. O sea, voluntariamente debemos de someternos a Dios y resistir al diablo. Ok, punto número uno, la relación que debemos tener con el mundo. Evangelio según San Juan, capítulo 15. San Juan, verso 15. Vamos a leer capítulo 15, verso 18 en adelante. Dice: si el mundo te aborrece, sepan, dice Jesús, que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo les amaría, porque amaría lo suyo, dice aquí. El mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Fíjate qué fuerte está esto, dice. Por eso hay tanta persecución contra los cristianos en todo el mundo, porque el mundo nos aborrece, ¿sí? Entonces, ya hay una línea marcada por el mundo contra los cristianos. O sea, nosotros debemos de amar a las personas, pero no al mundo. La Biblia dice que no amemos al mundo ni las cosas del mundo. Te lo vamos a leer. ¿Sí? Amamos a las personas y queremos salvarlas de este mundo y del príncipe de este mundo. ¿Sí? En Gálatas 6:4, no sé, hijo, tengo un chorro de citas, no sé si alcance todos, pero vamos a leer lo que más podamos. Gálatas capítulo 6, verso 4. Dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo con respecto a sí mismo y no otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y cada uno de nosotros, perdón, el verso 14, me equivoqué, leí el verso 4, pero sí, cada uno, vamos a dar cuenta al final, cada uno lleva su propia carga. Dice, verso 14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo
me es crucificado a mí y yo al mundo. Fíjate lo que te dice Pablo, y ya cuando dice me es crucificado el mundo para mí, significa que yo ya fui muerto para el mundo y vivo para Dios. Jesús dijo, el que quiera su vida la perderá y el que la pierda por mi causa, para vida eterna, la ganará. Entonces somos separados del mundo, aunque estamos en el mundo, no somos y no pertenecemos al mundo. Voy a dar algunas citas, pero sería bueno que las leyeran en su casa. Segunda de Corintios 6, 14 al 8. Yo creo que no voy a leer todo porque no voy a alcanzar, pero si alcanzo a darles la cita, ustedes en casa pueden irlas buscando y leyendo. Nuestra mira es con las cosas de arriba. Colosenses 3, 2 y 3. Dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo y no en las que están aquí abajo. Sí, que pongamos la mirada en las cosas eternas y no en las que perecen o son temporales, como dice la Biblia que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, todo el mundo pasa y todo lo de Dios permanece para siempre. Ahora, si nosotros somos de Dios, nosotros vamos a permanecer. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. ¿Se acuerdan? Evangelio según San Juan, capítulo 11, ahí lo pueden leer. Romanos 12:2, acuérdense también, lo hemos leído muchísimo, dice, no te conformes a este mundo, no te amoldes en este mundo, dice en otras versiones, ¿sí? No tomes los criterios de este mundo, dice Dios habla hoy, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un criterio ya diseñado por Dios y hay un criterio diseñado por el mundo. O sea, un criterio es una forma de pensar. Nosotros no debemos de pensar como piensa el mundo, debemos de pensar como piensa Dios. Acuérdense, dame, hijo mío, tu corazón para que vean tus ojos por mis caminos. Ok, el siguiente punto, 4 pasos peligrosos para el creyente en su relación con el mundo. Santiago 4:4 ya la leímos, el tratar de hacer amistad con el mundo, ¿sí? Amistad es tener deleite o anhelar algo o tener una disposición amable hacia algo, ¿sí? En este caso, pues hacia el mundo. Entonces, nuestro deseo debe estar para con nuestro marido. Acuérdense que dice la Biblia que nuestro marido es nuestro Hacedor, nuestro Dios. Nuestro deseo debe estar para con Dios. Dios es nuestro amado, el amado de mi corazón, dice también por ahí la Biblia. Eh, Vamos a Juan, capítulo, no, primera de Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Verso 17, lo que les decía hace rato, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, dejar a un lado la amistad con el mundo, ¿sí? Porque es enemistad con Cristo, ¿sí? 1 de Corintios 11:32. Primera de Corintios 11:32. Dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados juntamente con el mundo. O sea, tiene que haber un juicio. Acuérdense que dice la Biblia que en el final de los tiempos, cuando estemos ya el día del juicio, precisamente, dice la palabra de Dios que va a ser 2 líneas. De un lado van a estar los que no aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, y de otro lado los cristianos. A los cristianos les va a decir, pasen benditos de mi Padre, y a los otros al fuego eterno. El juicio de nosotros no va a ser juntamente con la gente que no quiso nada con Dios, ¿no? Porque acuérdense que la salvación es gratis, es un regalo de Dios, es un don de Dios, dice que la salvación es un don de Dios, un regalo de Dios para todo aquel que lo acepta. Desgraciadamente, no todos aceptan ese regalo de Dios, que es la salvación. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón
que Jesús es el Señor, entonces Dios nos regala la salvación, ¿verdad? Dice ahí, Efesios 2:8, dice que somos salvados por gracia, por medio de la fe, y esto es un don o un regalo de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, nosotros aceptamos ese regalo, ese don de Dios, y hay gente que no ha querido aceptarlo y que no lo quiere y no quiere nada con Dios, y la gente que no quiere nada con Dios, si se muere en ese estado, pues, pues si no quiso nada con Dios aquí, pues no va a tener nada con Dios allá. Entonces vamos a ser juzgados de manera independiente, cada uno, aparte de que somos juzgados independientemente cada uno de nosotros, también los cristianos y los que no aceptaron a Jesús, entonces van a ser juzgados de manera diferente a nosotros. Eh, en Génesis 13, verso 10 en adelante, está el pasaje cuando Abraham y Lot, o los siervos de Abraham y los siervos de Lot, se pelean por el campo, ¿se acuerdan? Porque los bienes de ambos aumentan. Y entonces Abraham le dice a Lot, bueno, somos parientes tú y yo, no nos peleemos. Eh, Vamos a separarnos en este momento, tú escoge la tierra está delante de ti, si tú dices que vas a la derecha, yo iré a la izquierda, y si tú dices a la izquierda, yo iré a la derecha. Y entonces le pareció bien a Lot ser el primero en escoger, y dice que vio la llanura, ¿se acuerdan de Sodoma? Que era un como huerto de riego, o sea, para el ganado era algo muy bueno, y entonces se quedó en esa tierra. Eh, Nunca comprendió que la bendición que él tuvo venía por Abraham, pero bueno, porque cuando se separa de Abraham pierde todo. Bueno, esa es otra historia, pero el punto es que Abraham confiaba en Dios, por eso le pudo decir, escoge tú, y él decidió irse hacia el lado del mundo, hacia el lado de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? En- Vamos a ver los resultados de una relación equivocada con el mundo. En Mateo capítulo 13, 22, cuando habla de las semillas, dice que la semilla es ahogada por los afanes del mundo, o sea, por el querer obtener las cosas del mundo, obtener las cosas del mundo. Eso provoca que la semilla, que es la palabra de Dios, sea ahogada en los corazones de la gente y no va a dar el fruto adecuado. ¿Sí? Otra relación equivocada está en segunda de Timoteo 4:10. Vamos a leer, esa sí la leemos. Vamos a leer algunas no. Segunda de Timoteo 4, verso 10. Dice, porque Demas, está hablando de uno de los discípulos de aquel entonces, dice, me ha desamparado, le dice Pablo a Timoteo, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero este hombre, Demas, dice que amó más el mundo, y hay gente que prefiere las cosas del mundo a las cosas de Dios, que prefiere el deleite temporal, ¿sí? A la gloria eterna. Eh, Otra relación equivocada puede estar en Lucas 21:34, Mateo 24:38 al 39, ¿sí? Habla que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, a la hora que nadie espera, o sea, todo el mundo va a andar metido en sus cosas. Acuérdense que dice en Hebreos 9, 27 y 28, dice que así como Cristo apareció una vez, regresará por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a la gente que le está esperando. Entonces va a haber gente que va a estar esperando a Jesús cuando se dé su venida, y va a haber gente que ni de chiripada lo va a estar esperando, sino va a estar metido en sus propias cosas. Esa gente se va a quedar. Acuérdense que habla la Biblia de un rapto, que está en 1 Tesalonicenses 4:13, si quieren leerlo en su casa, dice que seremos arrebatados juntamente con el Señor para recibirlo en el aire. ¿Sí? Y otra cosa es una relación equivocada con
el mundo está en Efesios 2, 1 y 2. Efesios capítulo 2, vamos a leer los versos 1 y 2. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos, o sea, quiere decir que no andamos, anduvimos en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, es Satanás, ¿sí? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En nosotros debe de estar operando el Espíritu Santo y en ellos opera, ¿sí? El espíritu de desobediencia, dice aquí, ¿sí? Del príncipe de la potestad del aire, o sea, de Satanás. El espíritu de Satanás opera ahora en los hijos de desobediencia, no en nosotros. Ok, hay una parte, un pasaje en la Biblia, donde está Elías, ¿se acuerdan cuando todo el pueblo deja a Dios para irse tras este Dios extraño que es Baal? Y entonces Elías junta a todo el pueblo y les dice, ¿hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, vayan y sírvanle a él. Y si Baal es el Señor, pues está bien, síganlo, pero ya no pueden estar jugando en un lado y en otro. ¿Se acuerdan que es cuando se hacen dos altares? Hacen un altar para Baal y un altar para el Señor, y el reto era que el Dios que respondiera por fuego, ese sería el Dios por Israel. El punto aquí es, decídete, ¿vas a amar al mundo o vas a amar a Dios? Esa es la enseñanza que Dios nos quiere dejar en ese pasaje, ¿sí? Jueces 17, 6, vamos a leerlo. Eh, Jueces, capítulo 17, verso 6. Dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos ahí mismo en el verso 21. No, va a ser capítulo 21. Jueces 21 y verso 25. Dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, fíjense, repite exactamente lo mismo en pasajes diferentes, uno a mitad del libro y otro al final del libro, ¿no? Donde cada quien hace lo que se le da la gana, que es lo que estamos viendo ahorita. Nosotros no estamos para hacer lo que nos da la gana, sino que estamos para hacer las obras que Dios preparó para nosotros. Acuérdense, en Efesios 2:10 dice que fuimos preparados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos o caminásemos en esas obras. ¿Sí? Ok. Eh, Vamos a ver cuál es la autoridad que tenemos como cristianos. ¿Sí? Entonces, tenemos una autoridad dada por Dios siempre y cuando caminemos en los caminos de Dios. Si cada uno quiere hacer lo que bien le parezca, entonces, pues no se quejen. Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso segará. Y hay algo que nos estorba mucho aún como cristianos, es ciertas frasecitas. Pues yo pienso, o yo creo, o como yo lo veo, no es ni como yo lo veo, ni como yo pienso, ni como yo creo, es como Dios dice. Entonces, si seguimos con ese tipo de pensamientos, a mí me parece así, pues son pensamientos que ha llevado a mucha gente pues al desastre. Gente que dice, ay, si esto me hace sentir tan bien, ¿cómo puede ser tan malo? Bueno, acuérdense que la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Otra frase, Dios me entenderá. Y algo que yo siempre les he dicho, que Dios no bendice las negligencias.
Si somos negligentes, no esperes que Dios bendiga las negligencias. Ahora, si fallaste y reconoces tu falta, esa es otra cosa. El que reconoce su falta se aparta y hará misericordia, dice la palabra de Dios. Entonces, hay que dejar de buscarse las cosas a mi manera, porque a mi manera no funcionan como funciona, es a la manera de Dios. ¿Sí? Ok. Eh, ¿Cuáles son los resultados de hacer lo que bien le parece a uno? Pues en la Biblia hay varios ejemplos. El ejemplo de Eva, cuando Dios les dijo, no coman de este árbol, y ella oyó la voz del enemigo, le valió gorro y desobedeció a Dios, y por eso hasta la fecha hay un mundo caído. Caín es otro que también, y Dios le reclamó, le dice, oye, ¿dónde está tu hermano? ¿Se acuerdan? Porque tuvo envidia de que la ofrenda de su hermano fuera aceptada, la de Abel, y la suya no. Y Dios le dice, el pecado está a la puerta, tú decide. Si no, él se puede, tú te debes de enseñorear de él y no al revés, no él de ti. Otro que también cayó por hacer lo que se le dio la gana fue Lucero, ¿sí? Quiso tomar el lugar de Dios y bueno, ya sabemos cómo acabó. Acabamos de leer bueno, no de leer, pero sí mencionamos el pasaje de Génesis, donde Lot decide hacer lo que mejor le parece y termina con una mano adelante y otra atrás. Hasta la esposa se convierte en estatua de sal, no sé si se acuerdan. Miren, vamos a leer Proverbios, capítulo 14. Vamos a leer algunos de Proverbios, verso 12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo que hablábamos. Pues a mí me parece bien, bueno, pues síguele por ahí y vas a acabar mal. Como si fuéramos adolescentes. A los adolescentes les parece bien todo lo que hacen y no les parece mal, y les parece mal que uno los corrija, ¿sí? Porque ellos sienten que tienen ya su propio criterio y que su propio criterio es el adecuado. Todos pasamos por la adolescencia, ¿sí? Eso es lo bueno, ¿no? Pasar por ahí y no quedarse. Hay gente que, los chavos rucos, ¿no? Que se quedaron ahí. Proverbios 16, verso 25, dice, otra vez dice lo mismo, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Sí? 16:25 y 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor es el que pesa los corazones. Eh, es bueno buscar respaldo en la Biblia de algo, o sea, porque si no tenemos un versículo respaldado en otros libros, podemos tomar un texto fuera de contexto. ¿Sí? Entonces sí es bueno que se confirme la palabra en varios lados. Ok. eh, Nuestros pensamientos y nuestros caminos son contrarios a los de Dios. Bien, vamos, ya hemos leído en otras ocasiones Isaías capítulo 55, lo hemos leído en muchas ocasiones, que dice, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, el cual será amplio en perdonar. Si se dice, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Verso 8, porque mis pensamientos, dice Dios, no son como tus pensamientos, ni tus caminos como mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos que sus pensamientos. Hay gente que inclusive le pone pensamientos a Dios que no tiene. Yo pienso que Dios se agradaría con esto, ¿no? Si no está en la palabra, si no está de acuerdo
a la voluntad escrita de Dios en la palabra, entonces no viene de parte de Dios. Isaías 53, vamos a leerlo. 53, verso 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual hizo lo que se le dio la gana. De hecho, el apóstol Pedro en sus cartas dice, basta ya el tiempo pasado para hacer lo que le gusta a la carne, o sea, ya hiciste lo que se te dio la gana durante mucho tiempo, ya es tiempo suficiente y ahora vuélvete a Dios. ¿Sí? Romanos 3:12, vamos a leerlo. Romanos capítulo 3, verso 12. Verso 10 voy a leer, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se acuerdan que Pablo habla en Romanos 7, cuando dice que hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago? Ahí se evidencia una influencia pecaminosa, una influencia satánica que cada uno de nosotros sufre, lo voy a decir de este modo, sufre todos los días. Porque el hombre interior, ahí mismo lo dice, se deleita con la ley de Dios, con la voluntad de Dios. Pero en la carne nos desviamos, porque dice que el mal habita en la carne. Por eso la carne tiene que ser crucificada cada día. ¿Sí? Jesús dijo, si no tomas tu cruz cada día, no eres digno de mí. La cruz era un instrumento de muerte y ahí tiene que morir la carne cada día, ¿sí? Porque la carne se levanta en contra de la voluntad de Dios. Ok, nuestras preocupaciones, nuestra preocupación debe ser lo que es correcto a los ojos de Dios, buscar y andar en sus caminos. Algo que nos ayuda son los proverbios. La Biblia habla, o el primer proverbio empieza con el propósito de los proverbios. Dice que los proverbios son para adquirir sabiduría y prudencia. Y entonces tenemos 30 proverbios y hay 30 días que tiene cada mes. Digo, algunos meses tienen 31. Y algo que siempre hemos aconsejado a todos y cada uno de la gente que ministramos o que servimos o en la que damos estudios es que lean el proverbio del día. A lo mejor si lo lees mes con mes, pues vas a terminar aprendiendo el libro de Proverbios, pero está bien, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú llenas tu vida con los proverbios de Dios, entonces en el momento necesario van a salir de tu boca y tus pensamientos. Tenemos que aplicar la palabra de Dios. Son los proverbios, eh, no son otra cosa que consejos de vida. ¿Sí? Fíjense, vamos a leer Oseas capítulo 14, verso 9. Oseas 14:9. Dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Dios son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Sí? Dice creo que, no me acuerdo si es Proverbios o es Salmos, eh, que cuando andamos en las cosas de Dios, cuando entregamos nuestras cosas de Dios, entonces nos parece razonable las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros necesitamos someternos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Sí? Dios debe ser eh, nuestra misión,
el punto de llegada. Dice la Biblia todos, que Dios espera que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces tenemos que ir hacia allá, caminar hacia allá, hacia la plenitud de Cristo. Cuando llegamos a Cristo empezamos en un proceso de cambio. Ese proceso no debe de parar. El proceso es un cambio de vida poco a poco, ir poco a poco cambiando nuestra forma de vida, la forma de vida que Dios planeó para cada uno de nosotros. Bien, vamos a leer Efesios 5, Efesios capítulo 5, versos 6 en adelante. A ver si lo leemos rápido, el tiempo ya se nos está yendo. Dice, nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues participantes o partícipes con ellos, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz. Tenemos que andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor y no participando de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien tenemos que reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos, o sea, la gente del mundo, hacen secreto, mas todas estas cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es el que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Acuérdense que Jesús, cuando alguien le dijo, oye, sígueme, y el otro le dice a Jesús, déjame ir a enterrar a mi padre, ¿qué dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando Jesús habla de muertos, está hablando de muertos espiritualmente, los que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Verso 15, mira pues con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado cómo andamos. Bien, vamos a Romanos. Hay una cita que uso mucho. eh, Vamos a la versión Dios habla hoy. Me gusta como que está más clara el lenguaje. Romanos ya 12:1 y 2, son citas que manejamos muy seguido, cada uno de nosotros. Dice, por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional. O sea, no es un culto de no entendemos y todos nos obedecemos, no, es un culto racional. Ponemos nuestra razón también al servicio de Jesús y presentemos nuestros cuerpos. Acuérdense que dice la Biblia que nuestros cuerpos son el templo del Dios viviente. Y no se adapten a este mundo, a la corriente de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Entonces, no te adaptes a los criterios, dice en otra versión, de este mundo, ¿sí? A la forma de pensar de este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Entonces, tenemos que estar constantemente renovando nuestro entendimiento con la palabra. ¿Sí? La palabra es la que nos ayuda a cambiar la manera de pensar y a ver las cosas como Dios las ve. Y acuérdense, este mundo es gobernado por el diablo. De hecho, este mundo está condenado a la destrucción. Ahí lo dicen en las cartas de Pedro, lo pueden leer ahí en casa, ¿no? Al final vamos a estar, dice la Biblia, siempre con el Señor y esa es nuestra meta y hacia allá nos dirigimos. Bueno, con esto lo terminamos. Les doy gracias. Vamos, como siempre, a orar para dar por terminada esta